agradecemos mucho estos minutos que nos dispensa el doctor Domingo Rondina, abogado constitucionalista. Doctor Rondina, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Buenos días, gusto en escucharles. La verdad que pocas veces hemos tenido lo que ha pasado esta semana, tanta presencia mediática a la hora de hablar sobre quién es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sé, ¿será que los tiempos han cambiado plenamente y que esto pasa a ser noticia, algo que solamente se recorría en el mundo de los abogados, o hay que verlo de otra manera? Sí, la Corte hace tiempo que es noticia, porque desde que quedó destartalada en el momento en que terminaba el mandato de Cristina y empezaba el de Macri, que Fay renunció, se había producido un fenómeno de mucha concentración de poder a través de Ricardo Lorenzetti. Cambiaron las reglas en aquel momento, pero a nadie le pareció escandaloso, siendo que eso fue un verdadero escándalo, porque de durar el presidente un año, como duran todas las cortes, como siempre fue, ellos, por influjo de Lorenzetti, lo convirtieron a que duraba 3 años el mandato del presidente de la corte. Luego, con la entrada de Rosati y Rosenkrantz, a través de ese mecanismo que fue cuestionado del nombramiento en comisión, se empezó a ver un poco más las internas de la Corte y ahora llegan a su punto máximo, digamos. Lo cierto es que la designación de un presidente para la Corte no es algo muy relevante, porque el presidente de la Corte no tiene gran influencia sobre lo que la Corte hace. Básicamente es como un gerente administrativo de recursos humanos, que en todas las cosas importantes necesita el acuerdo de los otros. Y en cuanto a la resolución, o sea, la función propia del tribunal, la resolución de las causas, tiene una pequeña influencia que puede hacer que una causa se trate 6 meses antes o 6 meses después, pero no mucho más que eso. En hacer justicia el presidente no es muy relevante. Pero bueno, esto lo que ha hecho es exponer una crisis de relación dentro de un órgano tan importante como la Corte, que la gente erróneamente tiende a pensar que son 5 personas sensatas, serias, que pueden hacer justicia por nosotros, y la verdad es que son 5 seres humanos igual que cualquiera. Sí, uno llama la atención, digo, porque cuando se habla así de ciertas figuras, como el hecho, no lo digo en la descripción que hacía recién, pero cuando dicen Lorenzetti manejaba la Corte a Gusto y Piacere, y uno mira y dice, pero los otros 4 que estaban, a ver, en los votos de la Corte, de hecho, los últimos años, Rosenkrantz, en los casos más resonantes, votó solo y era el presidente. Digo, ¿no hay un perfil como subestimar estos pequeños hechos de lo que son las decisiones profundas de la Corte? Sí, lo que pasa es que la Corte, lamentablemente, cuando se hizo la reforma constitucional del 94, se creó el Consejo de la Magistratura para que la Corte se dedique a ser un tribunal y no se dedique a manejar los recursos del Poder Judicial, ni el personal, ni nada. Sin embargo, los ministros de la Corte, ya desde el 94, 95, empezaron a anular todas las resoluciones del Consejo de la Magistratura para retener la Corte, el manejo del personal en el Poder Judicial y el manejo de la guita. Entonces, la verdad es que ellos siguen enganchados a un montón de funciones que los deterioran como tribunal. Ellos tendrían que concentrarse en juzgar, en ser la última palabra judicial, en dar una opinión seria, fundada, trascendente de los casos que llegan a su conocimiento. En cambio, viven enroscados en nombrar parientes, en trasladar personas, en hacer ascender a los amigos, en manejar el plazo fijo del Poder Judicial, que es enorme. Entonces, viven más preocupados por esas cosas de superintendencia
que por hacer justicia. Entonces, la verdad es que la Constitución hizo un buen diseño al crear el Consejo de la Magistratura y darle la función administrativa y financiera. Pero la Corte se niega a perder esas áreas y bueno, ahí está, desgastándose en intrigas que no tienen que ver con hacer justicia, sino con prebendas propias del funcionamiento de la Corte. Sí, 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 sí. Porque nadie puede creer que ellos están peleados por una ideología jurídica diferente, que unos son más progresistas, otros más conservadores. No están discutiendo forma de fallos o doctrina. Claro. Están discutiendo poder. Claro, claro, claro. ¿Vos crees que existe un desprestigio real de la Corte? ¿Cómo? ¿Un desprestigio real de la Corte? Mira, el problema de la Corte tiene que ver, insisto, con su función esencial, con hacer justicia. El problema que tiene la Corte, porque le podríamos perdonar cualquier cosa si hiciera justicia, si los fallos fuesen rápidos y justos, rectos. Ustedes vieron hace poquito ese fallo tan importante que salió en todos los medios de la Municipalidad de Quilmes con la empresa ESO, Axiom. Sí, 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 sí. Salió en todos los medios el tema de las tasas municipales y eso. Sí, sí, sí. No sé si ustedes prestaron atención que cuando se comentó la noticia se decía cuántos años estuvo ese expediente esperando la sentencia de la Corte. Estuvo 13 años esperando en la Corte que le llegue el turno para sentencia. Entonces, ahí tenemos un problema. Si un expediente que llega a la Corte, por difícil que sea, a ver, son jueces, tienen que tratar causas difíciles todos los días. Sí. Si un expediente que llega a la Corte tiene que esperar 13 años para que la Corte se digne de dictar una resolución, tenemos un problema real en el servicio de justicia. Sí. Entonces ahí está el tema del prestigio de la Corte. La gente no le importa en verdad si hacen una cosa, son uno más estrellita que el otro, si es farándula. La gente lo que le importa es que la Corte dicte sentencias rápidas y correctas. Y eso es lo que no está haciendo y eso es lo que la desprestigia. Y ahora, ¿crees que con este sistema actual, con la cantidad de casos que llegan a la Corte puede llegar a hacer eso? Bueno, ahí hay parte del problema. La Corte tiene que dejar de flexibilizar tanto el ingreso de causas al cohete y empezar a restringir el acceso de causas a la Corte. No tiene que llegar cualquier causa a la Corte. La Corte también podría proponer reformas legislativas, decir, miren, necesitamos que se modifique esta ley, que se modifique el 280, que se modifique reformas que hagan falta para que la Corte no tenga tantos expedientes. Mira, estamos hablando de que a la Corte estadounidense, que fue la que sirvió de inspiración para la Corte nuestra, la Corte estadounidense recibe alrededor de, vamos a hablar de cuántas sentencias dicta. Dicta alrededor de unas 100 sentencias por año. La Corte Argentina dicta alrededor de 25.000 sentencias por año. Tanto en Estados Unidos como acá, más o menos le llegan el triple de las que dicta. Entonces, si la Corte Argentina dicta 25.000 sentencias, quiere decir que ese año 50.000 quedan postergadas. Ahora, 25.000 sentencias, estamos hablando de, no sé, 50 por día. Claro. No soy bueno para los números. Sí. 60 por día. ¿Ustedes realmente creen que los 5 ministros escriben 60 sentencias por día? Realmente eso no puede hacerlo nadie. No solamente eso, sino... Pero hay un ejército de escribas atrás que ponen lo que se les ocurre en 25.000 sentencias. Está bien, Domingo, pero ¿sabes dónde me parece que está el verdadero problema de esto? ¿Quién es el ministro de la Corte? ¿O quiénes son los integrantes de la Corte? ¿Los 5 ministros que conocemos o los secretarios que rodean y que son los verdaderos escribas y los verdaderos ministros de la Corte? Y sí, parte del problema es ese. Parte del problema es que hay una estructura muy sólida de relatores, escribas, secretarios, que
hacen más sentencia que los ministros de la Corte, y después que hay poca contracción al trabajo de los propios ministros, ¿no es cierto? Hay ministros muy trabajadores, ¿eh? Y otros que son medios bagres como en cualquier trabajo. Por un lado tenemos a Rosati, Rosenkrantz, Hayton de Nolasco, Lorenzetti. Los cuatro son personas académicamente indiscutidas, personas muy formadas, muy capaces. Maqueda es el único que no tiene antecedentes jurídicos, siempre fue político. Claro, fue senador nacional. Por otro lado, Hayton de Nolasco está sentada en la Corte violando la disposición constitucional que dice que a los 75 años tienen que dejar la Corte. Ella presentó un amparo para quedarse en su sillón. Ella ya superó en 3 o 4 años el plazo, y a fuerza de amparos está sentada ahí en su sillón reteniendo ese lugar. Sí. Entonces, no son malos ministros, no es una mala corte, pero tienen muchas debilidades humanas ahí que me parece que están llevando a esta situación de crisis que estamos viendo. Domingo, un gusto escucharte. Gracias, muy amable por estos minutos. Siempre un gusto hablar con Sudamericana. Gracias, un abrazo. Domingo Rondino, un abogado constitucionalista, hablando sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que ha pasado esta semana con la elección del nuevo presidente, el doctor Horacio Rosati.